Bueno, un cordial saludo para nuestros oyentes y seguidores de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, y cada una de nuestras redes sociales. Donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, iniciamos hoy con nuestro segmento Dios de lo Imposible, dirige el evangelista Jorman Diel. ¿Cómo está, evangelista? Bienvenido. Muy buenos días. Cordial saludo para todos. Estamos muy bien por acá. Bendiciones para todos. Bueno, evangelista, entonces iniciemos con nuestro tema de hoy. Sí, así es, correcto. Bendiciones para todos. Y nuestro segmento Dios de Imposibles. Dios de Imposibles, y hoy queremos hablar acerca, lo que Dios quiere que hablemos es acerca del miedo. Acerca del miedo. Un tema el cual estamos enfrentando en estos días, en estos tiempos, y que es crucial, y que lo vemos en el pasaje, en la Biblia, en la Torá, y que es necesario tener en cuenta en estos tiempos, porque muchas veces el miedo quiere venir a nosotros, quiere venir a obstaculizar la bendición, quiere venir a crear esos pensamientos, esos sentimientos que no provienen de Dios y que solamente provienen del enemigo, ¿sí? Para obstaculizarnos, para desviarnos de ese camino. Entonces, cuando hablamos del miedo, podemos verlo fácilmente allí en Dios, en la palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, quiero hablarte acerca de esos tres jóvenes que se enfrentaron y que decidieron no obedecer ese decreto que el rey de Babilonia había establecido, que era so, mm, que se postraran a esa imagen, a ese Dios que él había hecho, ¿sí? Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, esos jóvenes que dijeron por su integridad, por su corazón y por sus valores, dijeron: no nos vamos a postrar a ese Dios, a ese Dios, a esa estatua de oro que creó el rey Nabucodonosor. Entonces, y habían más personas allí con estos tres jóvenes, habían más personas allí con estos tres jóvenes, y, y poco a poco todos, cuando el decreto fue lanzado, eh, ellos, muchos comenzaron a postrarse y a rendirse a lo que el rey había dicho, ¿sí? Pero estos tres jóvenes dijeron que no. Y al lado de estos tres jóvenes estaba una chica que ella tenía los valores y la integridad eh, que estos tres jóvenes tenían, pero por causa del miedo y por causa cuando vio a ese rey allí y que sabía que ese rey tenía poder y autoridad para en cualquier momento mandar a que por ejemplo, eh, le quitaran la vida. Entonces ella, por causa del miedo del hombre, decidió postrarse a ese Dios. Y aún así, estos jóvenes dijeron: no, no importa lo que tengamos que enfrentar, no importa lo que esté por delante, pero nosotros cumpliremos con la encomienda para Dios y no vamos a vender nuestra integridad, lo que Dios ha derramado en nosotros. Sí, entonces, ¿qué pasó? El rey dijo: bueno, vamos a enviar a estas tres personas, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, al horno de fuego, ¿sí? A ese horno de fuego. ¿Y qué pasó? Cuando ellos fueron a ese horno de fuego, yo me imagino que quizás tuvieron miedo también, miedo porque dijeron: bueno, Dios, hemos sido justos, hemos sido correctos, hemos hecho, hemos eh, eh, cumplido con lo que tú nos has demandado, pero aún así, y mira lo que estamos pasando, mira lo que estamos viviendo, nos enviaron a ese horno de fuego y aún así decidieron, por todos los obstáculos, las cosas, hacer lo que tenían que hacer y fueron allí. ¿Y qué pasó? Dice que impresionante, que eh,
no habían 3 personas. Cuando comenzaron a prender ese horno, que el fuego comenzó a salir para quemarles, para destruirles. Dice que no habían 3 personas, que desde afuera veían, no 3 personas, sino 4 personas. Entonces, ¿quién era esa cuarta persona? ¿Quién era esa persona de más que estaba allí? Bueno, era Yeshua HaMashiach, era el Dios de lo imposible. Por eso nosotros hemos titulado esta parte Dios de lo imposible, porque era imposible para ellos en lo natural salir de esa situación, salir de esa orden que había dado el rey, que era enviarlos allí al horno de fuego. Pero aún así ellos salieron ilesos. Dice que salieron del horno intactos, no les pasó nada. ¿Por qué? Entonces el rey de Babilonia pudo decir: Nabucodonosor, de aquí en adelante vamos a hacer lo que ellos nos digan, porque ellos tienen el Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios de lo imposible. Ellos tienen a ese Dios el cual nosotros necesitamos para este tiempo. Entonces, fíjate, la manera de tú de ver cómo digamos que imposible que no enfrentemos situaciones de miedo, pero sabemos que tenemos al Ruach HaKodesh, sabemos que tenemos al Dios de imposible para quitar toda imposibilidad. Entonces, por eso nosotros tenemos al Dios de imposible, pero no lo vemos. Y fíjate que ellos lo tenían y ellos dijeron: aunque no lo veamos, aunque parezca que Dios nos olvidó, nosotros vamos a seguir adelante. Y Dios lo respaldó, Dios lo sacó de allí, ¿sí? Dios lo sacó de allí. Otro ejemplo del Dios de lo imposible, o del Dios de imposible, lo vemos en ese joven David. David, ¿sí? David dice que era un pastor y que él pudo ver cómo ese gigante Goliat se levantaba día a día y traía palabras y se levantaba amedrentando a ese pueblo, ¿sí? Y ellos tenían mucho miedo, tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque aunque era un ejército fuerte, pensaban que más fuerte aún era eh, ese Goliat que se levantaba allí, ese gigante que se levantaba. Y fíjate lo tremendo, y eso eh, lo podemos ver en estos tiempos, que nosotros muchas veces somos hijos de Dios, ¿sí? Y tenemos al Ruach HaKodesh, pero ah, por X o Y circunstancia comenzamos a dudar y viene el miedo. Y déjame decirte que el miedo no proviene de Dios. El miedo es un espíritu. La palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, entonces ahí vemos claramente que Él no nos dio espíritu de temor, ¿sí? Entonces el temor no viene de Dios, y el temor estaba allí para con ese pueblo, para con ese ejército. Pero mira, se levantó alguien, digamos, la capacidad física, ¿sí? La apariencia física, porque era un joven y hasta se burlaban de él, hasta decían que era imposible. Hasta el rey eh, Saúl dudó de él, porque no tenía, como te digo, no calificaba, pero para el hombre, pero para Dios, David sí calificaba, y es tremendo porque David él tenía la confianza, la certeza, tenía el Ruach HaKodesh dentro de sí, y sabía, y él se molestó como al ver como el pueblo le tenía miedo a ese gigante, ¿sí? Y dijo: no es posible que este gigante nos venga a amedrentar.
¿Y cuántas veces nosotros escuchamos voces de gigantes que vienen a amedrentarnos? Pero tenemos que levantarnos como David para derribar a ese gigante. Yo no sé cuál es el gigante que hemos podido enfrentar durante esta semana, que hemos podido enfrentar durante este fin de semana, pero lo que sí sé es que tenemos al Roja Codés. Tenemos al Roja Codés para derribar ese gigante. Fíjate lo que hizo David. Dice que le dijo a Goliat, le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina y con todas esas armaduras, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, suficiente para derribar a ese Goliat. Y muchos pensaban que David iba a morir, muchos tenían miedo, muchos eh, lo daban por perdido, ¿sí? Porque no tenía armaduras, porque no tenía nada. Él solamente dice que tomó eh, una piedra, 3 piedras, y eso fue suficiente. Dice que con una piedra se la lanzó, pero esa piedra iba ungida, iba con unción. Entonces yo no sé qué Dios ha puesto en tu mano, qué instrumento a Dios ha puesto en tu mano para que derribes a ese gigante. ¿Sí? Y lo derribó, lo tumbó y dice que tomó su cabeza y la entregó al rey. ¿Sí? Entonces, eso es lo maravilloso de contar con, con un Dios poderoso, un Dios de imposible. Allí vemos al Dios de lo imposible, al Dios que todo lo puede, al Dios para el que nada es difícil. El miedo se había apoderado de ese pueblo, porque pensaban que no se iba a levantar nadie para derribar a ese gigante. Ese gigante se veía muy poderoso, ese gigante se veía que los iba a vencer, pero se levantó alguien, y eso es lo que causa el miedo. Mira, una de las cosas que causa el miedo es que nos lleva a la duda. Si nosotros comenzamos a, a meditar en ese pensamiento, comenzamos a, a, a aceptar esos dardos del enemigo que nos inyectan miedo, nos van a llevar a la duda y nos van a llevar a decir, ¿en dónde está el Dios? ¿En dónde está el Dios de imposible? Y aún eran personas que contaban con el Dios vivo. El pueblo de israelí que estaba al mando de, del rey Saúl conocían al Dios vivo, pero aún así el miedo vino sobre ellos. El miedo vino sobre ellos, y así pasa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces escuchamos la voz del hombre? Escuchamos la voz del hombre y no escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios. Eso es lo más importante. Yo te puedo hablar por propia experiencia. Cuando Dios te escoge para ir a un lugar, tú tienes que obedecer, y no importa, se van a levantar voces, van a venir situaciones, personas que el enemigo va a levantar con envidia, porque ven lo que Dios está haciendo en tu vida, pero no tienes que escuchar esas voces, no las tienes que escuchar, porque tú sabes a lo que Dios te comisionó, tú sabes lo que eres, ¿sí? Pero eso es normal. Mira, hay otra historia de la Biblia que habla de José. Dice que sus hermanos tuvieron envidia de él, ¿sí? A tal punto de que lo vendieron como esclavo, y José cayó allí dice que lo colocaron allí o lo lanzaron en esa cisterna. Y yo me imagino a José allí en esa cisterna, yo me lo imagino allí. Él tuvo que haber experimentado miedo, ¿sí? Miedo. Pero después de ese miedo que él enfrentó, y mira, José era un hombre íntegro, era un hombre recto, era eh, eh, un hombre de Dios, y quizás en la vida de José vinieron preguntas como, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Padre, si yo estoy haciendo las cosas bien. Pero muchas veces no tenemos que analizar el por qué, sino el para qué. En el caso de José se vio el para qué. ¿Cuál era el para qué? Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Dice que lo vendieron como esclavo, sí, pasó por situaciones difíciles, sí, pero luego, ¿qué pasó allá en esa tierra?
Dios lo puso en gracia con Potifar. Dios lo puso en gracia con ese rey a tal punto que lo nombró como gobernador de Egipto. Imagínate. Imagínate todo lo que Dios tenía para José, aún él enfrentando esas situaciones de miedo. Yo me imagino a José pensando, no voy a volver a ver a mi familia. José era un joven. Yo no sé qué voy a hacer aquí en esta tierra. Por qué permitiste, Padre, que me enviaran a esta tierra? Mira donde estoy como esclavo, pero Dios tenía un propósito con José. Dios tenía un propósito con José y mira dónde llegó, llegó a ser gobernador de Egipto. Otro ejemplo lo vemos, mira, el profeta Elías, era un hombre de Dios, dice que él se enfrentó, desafió a esos 450 profetas de Baal, ¿sí? Cuando dijo, bueno, vamos a hacer un desafío, vamos a clavaron a sus dioses y luego vino el turno de Elías y clamó al Dios vivo. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Descendió fuego sobre ese cántaro que estaba lleno totalmente de agua. Era el Dios real. Y él mandó a que tomaran, a que agarraran esos 450 profetas de Baal. ¿Y qué dice? Dice que los degolló. El profeta Elías los degolló, los aniquiló. ¿Y qué pasó después? Dice que vino Jezabel y envió un mensajero sobre Elías. Dijo que ahora voy a parafrasear, lo que tú hiciste con ellos, yo lo voy a hacer para contigo. Y mira, Elías era un hombre de Dios, era un profeta y se tuvo miedo. Dice que se fue por el desierto y se escondió allí en una cueva. Era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios y aún así tuvo miedo, tuvo miedo. Entonces no estamos exentos del miedo, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ese miedo lo vamos a superar y muchas veces va a venir eso, pero detrás de ese miedo, detrás de esos mensajeros que puedan haber llegado a nuestras vidas, que puedan haber so, levantado, que se hayan levantado en nuestras vidas. Dios nos va a proteger, Dios nos va a guardar todos los obstáculos que se hayan levantado en tu contra. Eso Dios lo va a usar para promocionarte, para usarte más, para llevarte a un nuevo nivel. Dice que la palabra de Dios que esta breve tribulación produce un más excelente, eterno peso de gloria. Sí, entonces nosotros podemos haber enfrentado o podemos estar presentando situaciones, tribulaciones, pero lo que tenemos que estar conscientes es que esas tribulaciones nos van a llevar a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de gloria, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, confiar. El miedo siempre va a querer venir, ¿sí? El campo de batalla está en nuestra mente, ¿sí? La duda siempre va a querer venir, pero siempre recordemos esos pasajes, esos grandes hombres de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, pero enfrentaron miedo y vencieron ese miedo, lo derribaron y vencieron en el nombre de Yeshua y lograron hacer lo que tenían que hacer, cumplieron su propósito y fueron promocionados. Entonces, es importante eso, es importante saber que el miedo no es de Dios, pero que muchas veces Dios permite que tengamos eso en nuestras vidas y que vivamos, pasemos por situaciones de miedo, de desiertos, ¿sí? Para promocionarnos y para formar nuestro carácter, para eh, llevarnos a un nuevo nivel. Yo he pasado por situaciones de miedo. Mira, yo te puedo contar, hace poco yo tenía que entregar una asignación, ¿sí? Yo tenía que entregar una asignación, se me cayó esto del internet y yo pensaba que no lo iba a lograr, se me cayó el internet eh, y no encontraba la solución, pero Dios siempre oró. ¿Y qué pasó? Llegó el internet en el momento justo, llegó la conexión, se estabilizó la conexión y pude, de todos los que estábamos allí que teníamos que entregar la asignación por internet, una persona en conjunto conmigo, fuimos las dos únicas personas que lo entregamos. De tantas personas que yo pensaba que yo iba a ser el único que no lo iba a poder entregar, yo en conjunto con otra persona fuimos los únicos que lo entregamos. Y no lo digo por jactarme, digo para expresar
cómo Dios se manifiesta en situaciones de miedo. A veces pensamos que eh, que nos vamos a quedar sin alimento, cuando vemos que nos estamos quedando sin alimento, sin sustento, ¿dónde está el Dios? No, pero Dios siempre te va a sorprender, así como sustenta a esas aves del cielo, así Dios te va a sustentar a ti también en este día, y de aquí en adelante Dios siempre va a estar para contigo. Entonces, es eso, es confiar, es tener plena certeza, es enfrentarse a esos Goliat, a esos gigantes que se van a levantar. Fíjate, cuando Dios prometió la tierra prometida, eh, pensaban que todo iba a ser color de rosa, que iban a llegar a esa tierra prometida, a esas personas. Pero estando allí en la tierra prometida, ¿qué pasó? Se encontraron con gigantes, se encontraron con personas que se levantaron en contra de ellos y tuvieron que pelear, batallar para lograr conquistar esa tierra prometida, y finalmente lo lograron, finalmente obtuvieron esa tierra prometida. Entonces, lo que Dios nos dice en esta mañana es confiar, confiar. eh, Mira, hay una frase que yo siempre nombro, es que los límites los ponemos nosotros, los límites los pones tú, es confiar en el Dios vivo, ¿sí? Es tener esa fe, esa convicción de que venga lo que venga, vengan tormentas, vengan cosas difíciles, siempre veremos la mano de Dios, siempre Dios está para con nosotros. Los límites los ponemos nosotros en nuestra mente, cuando viene la duda, cuando viene la falta de fe, pero confiamos en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede, en un Dios de imposible. Y vemos a ese Dios de imposible en estas historias que le conté. Entonces, eso era lo que quería plasmar en este segmento de Dios de lo imposible. Hablar acerca del miedo, cómo vencerlo y cómo pararnos frente a esos gigantes que puedan enfrentarse a nuestras vidas. Bueno, muchas gracias al evangelista John Mandiel por su enseñanza en el día de hoy, y a todos nuestros oyentes los invitamos para el próximo segmento, el martes 10 de la mañana, Dios de lo imposible. Así es que feliz día para todos. Bendiciones para todos.